Buen día, te saluda el ingeniero Carlos Javier Medina Valderrama. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la sesión número 2 del curso de iniciación a la investigación. Los temas a abordar corresponden a lo que es el aprendizaje autónomo y la investigación. Vale recordar que la competencia del curso es aplica técnicas e instrumentos de manejo de fuentes de información física y virtual para realizar y sustentar sus trabajos académicos, citando y referenciando adecuadamente diversos textos, integrando las TICs en los procesos de investigación, con sentido ético y respetando los derechos del autor a través de normas de estilo de redacción de documentos acorde a su carrera profesional. El propósito de la sesión es que el estudiante, al finalizar la sesión de aprendizaje, estará consciente de los factores externos e internos que pueden mejorar o afectar significativamente su aprendizaje, de las estrategias de búsqueda de la información utilizando las TICs y de los propósitos que persigue toda investigación desde su concepción del investigador y de su utilidad en la sociedad, y cómo debe afrontarlos en esta nueva etapa de su vida hacia la formación profesional. Bien, empezaremos definiendo qué es el aprendizaje autónomo. Se puede decir que el aprendizaje autónomo es la facultad para dirigir, regular y evaluar su forma de aprender de manera consciente e intencionada, haciendo uso de estrategias de aprendizaje. Se tiene la posibilidad de aprender a aprender, siendo más consciente de su proceso de cognición. ¿Eso qué quiere decir? Que cada persona tiene la facultad de autodirigirse. Obviamente eso implica un alto grado de responsabilidad, ya que usted de manera autónoma va a asimilar los conocimientos. ¿De qué depende el aprendizaje? Necesariamente dependerá de cómo se trabaje la información. Ello implica qué atención le pongo, la comprensión que yo tenga de esas temáticas o cúmulo de temáticas que estoy estudiando, de la elaboración y recuperación de la información. Así también, es necesario tener la predisposición e interés que tengas. Yo me haría la pregunta, ¿qué aspiraciones tengo? ¿Soy constante? ¿Me esfuerzo lo suficiente? La aspiración implica qué es lo que quiero lograr. En este caso, su aspiración primera en esta nueva etapa hacia la formación profesional es lograr ser un profesional. Hay factores que influyen en el aprendizaje autónomo. Estos factores son internos y externos. Dentro de los factores internos podemos mencionar a la motivación, la voluntad, la actitud. Necesariamente son de tipo afectivo. Hablar de la motivación, por ejemplo, es decir, estoy motivado para hacer un trabajo. En cuanto a la voluntad, ¿qué esfuerzo hago para lograrlo? La actitud, ¿cómo me enfrento ante un problema, ante un proyecto pensado? Y estos factores son necesariamente de tipo afectivo. Cada persona tiene sus propias aspiraciones, sus propias motivaciones y su actitud. En cuanto a los factores externos, podemos mencionar lugar y tiempo. Ello implica todo lo físico, lo que me rodea. Por ejemplo, un factor externo que puede ser una limitante para aprender de forma autónoma es las personas que trabajan y estudian al mismo tiempo. Tienen un doble esfuerzo. Sin embargo, ello implica mayor responsabilidad. Un lugar o un espacio para estudiar. Muchos estudiantes son foráneos, ¿no? Muchas veces no tenemos las comodidades
para poder estudiar. Sin embargo, eso implica un esfuerzo, ¿no? De ahí nace la actitud, ¿no? La actitud tiene que ser siempre positiva. ¿Cómo y por qué debo administrar mi tiempo para tener un aprendizaje autónomo efectivo? Eso implica de qué tanto sepamos organizarnos, de qué tanto planeamos y organizamos el trabajo. ¿Por qué es necesario administrar el tiempo? Porque depende del grado de dificultad de la actividad que yo pretenda realizar, mi habilidad personal, el interés o necesidad y de las aplicaciones de las técnicas de estudio. En fin, una serie de factores que coadyuvan a que yo pueda planificar mi tiempo. Todo estudiante que se enrola en la vida universitaria debe regular su tiempo, debe dosificar el tiempo para tener un buen aprendizaje autónomo. ¿Qué consideraciones se debe tener para en las etapas para lograr el aprendizaje? Tenemos la revisión de la información, preparación de nuestros sentidos y la evaluación. Tres factores importantes, o tres etapas, perdón, importantes para lograr un aprendizaje autónomo efectivo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la revisión de la información, ello implica repasar el material antecedente de lo que se va a estudiar. Es decir, yo no puedo adentrarme a enfrentarme a un tema nuevo, tal vez, sin antes haber leído, sin antes haber consultado, sin haber revisado, sin haber empapado del tema. Preparación de nuestros sentidos. Ello implica, yo puedo tener toda la voluntad de hacer bien las cosas para estudiar, pero si yo no me preparo como persona, es decir, me enfoco a la actividad que voy a realizar, no reviso adecuadamente la información, estoy distraído para hacer esa actividad, simplemente voy a tener un traspié al momento de estudiar, ¿no? Y evaluar implica hacer preguntas para confrontar lo aprendido. O sea, yo me puedo hasta autoevaluar para decir cuánto he aprendido. Confronto mis ideas con las ideas que me dice la bibliografía o la revisión de algunos autores, y implica todo un conglomerado de información que yo tengo que procesar y obviamente evaluarlo. Y para ello, ¿qué requiero? Estas tres etapas importantes que son la revisión de la información, la preparación de nuestros sentidos y la evaluación. Estrategias para el aprendizaje autónomo. ¿Qué entendemos por estrategia? Es la forma como voy yo a afrontar mi aprendizaje autónomo. Es decir, la manera como yo voy a buscar la forma para poder aprender de la forma más fácil de acuerdo a mi conocimiento que yo tenga. ¿Cómo se clasifica? Hay estrategias de ensayo, de elaboración, de organización, de control, de apoyo. Por ejemplo, una estrategia de ensayo se basa principalmente en la repetición de los contenidos. Una estrategia de elaboración integra y relaciona la nueva información con los conocimientos previos. Una estrategia de organización, como su nombre lo dice, permite organizar, agrupar y clasificar la información con la intención de lograr una representación correcta de esta. De control, supervisa la acción y el pensamiento y se caracteriza por el alto nivel de conciencia que se requiere. De apoyo, permite tener un estado mental propicio para el aprendizaje. Todas estas estrategias yo puedo hacer uso de ellas. Obviamente cada quien tiene su técnica o habilidad
Y eso usted lo puede verificar, puede revisar en su módulo que se encuentran en la página 20 a la 23, ¿no? La página 20 a la 23, ahí se encuentra en forma detallada la técnica o habilidad para cada una de esas estrategias en la que usted se sienta más cómodo para poder trabajar de manera autónoma. ¿Qué entendemos por investigación? La investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento. ¿Por qué es importante? Porque toda investigación científica busca ofrecer algo nuevo. Es el pilar del avance científico y tecnológico. ¿Qué características tiene la investigación? Tiene que ser planificada, innovadora, objetiva, con resultados comprensibles y válida. ¿Por qué tiene que estar ligado con la ética la investigación, los principios éticos? Porque toda investigación debe arrojar datos reales. Es decir, yo no debo manipular los datos para decir, mi investigación sí se ajusta a lo que yo esperaba. Si una investigación puede dar datos o puede arrojar datos que yo no los esperaba, pues esto hay que publicarlo, esto hay que informarlo, ya que modificar la data o las respuestas de la investigación, las conclusiones de una investigación, no lo informo correctamente, simplemente estoy faltando a la ética, ¿no? Debo tomar la información en lo que es en la revisión bibliográfica, citando y referenciando los reportes previos para la investigación, ¿no? Para no caer en el plagio. Entonces, la ética está ligado con la moral, ¿no? ¿Qué es lo bueno o qué es lo malo que yo haga? Obviamente nosotros como futuros profesionales, ustedes jóvenes, tienen que ligarse, estar ceñidos a las buenas prácticas. Recuerde que cada profesional tiene su código de ética, donde se señala qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. La investigación igual, tiene su código de ética para cada actividad investigativa que se haga en las diferentes ramas del saber. ¿Cuáles son los elementos de la investigación? Se consideran 4: sujeto, objeto, medio y fin. Sujeto es lo que se va a investigar. El objeto, ¿cómo? ¿A quién lo voy a investigar? ¿No? ¿A quién lo voy a investigar? El medio, ¿cómo lo voy a investigar? ¿No? ¿Con qué? ¿No? ¿Cuáles son las herramientas que voy a utilizar? Y al fin, ¿qué es lo que espero de esa investigación? ¿No? Son los elementos de la investigación. Cualidades del investigador. Obviamente, investigador es una persona de élite, digámoslo así, que tiene ciertas habilidades y ha desarrollado esas habilidades propias de la investigación. Todos los seres humanos tenemos dotes de investigador. Nacimos, es innato en el ser humano. Venimos con esas habilidades de investigador, solamente que hay que cultivarlas y perfeccionarlas. Las cualidades de investigador es que debe ser curioso, ¿no? Para poder detectar el problema, qué es lo que se requiere saber de tal o cual problemática, ¿no es cierto? La honestidad intelectual, ¿qué implica? O sea, que yo debo actuar de manera ética, ¿no? De manera ética, tomando la información y brindando información, obviamente, real, ¿no? Debo citar y referenciar los autores que me sirven de soporte y brindar mis conclusiones de manera adecuada, sin alteraciones. La prudencia. Todos los datos que yo consiga de mi investigación, debo ser prudente para poder yo declararlas, porque debo, digamos,
Un dato acelerado que yo proporcione a la sociedad